Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Juan Duarte y hoy les voy a hablar acerca de la genética. En esta exposición vamos a explorar los fundamentos de la herencia genética, desde su concepto hasta la importancia del ADN en la transmisión de los caracteres hereditarios y su relación con las anomalías. Primero, ¿qué es la genética? La genética es una rama de la biología que se enfoca en el estudio de cómo se transmiten los rasgos físicos y las características de una generación a otra. Esta transmisión se comprende mediante el análisis de los genes, unidades de información contenidas en el ADN presentes en las células, específicamente en el núcleo. Los genes, a través de segmentos específicos llamados alelos, codifican la información genética que determina el fenotipo, es decir, las características observables de un individuo, así como las probabilidades de padecer ciertas enfermedades. Dentro del ámbito de la genética se encuentran las enfermedades de carácter hereditario, las cuales se transmiten de padres a hijos a lo largo de las generaciones. Estas condiciones hereditarias son resultado de variantes genéticas específicas que afectan la salud y pueden manifestarse en diferentes formas. Ahora voy a hablar un poco acerca de los cromosomas. Los cromosomas son estructuras compuestas de ADN y proteínas que juegan un papel fundamental en la herencia genética. En las células, los cromosomas se agrupan en pares y en el proceso de reproducción sexual, cada nuevo individuo recibe un cromosoma de cada par de sus progenitores. Los genes se encuentran ubicados en lugares específicos de los cromosomas, llamados alelos o genes homólogos, y son responsables de la expresión de características particulares durante el desarrollo del organismo. Los humanos están compuestos de dos grupos de células, los gametos y las células somáticas. Los gametos es el óvulo y los espermatozoides, que son haploides. Tienen una copia de cada tipo de cromosoma y este ADN se transmite a la descendencia. Y las células somáticas son las células distintas de los gametos. Casi todas las células somáticas son diploides, teniendo dos copias de cada tipo de autosoma, XX o XY. Las células diploides están conformadas por dos cromosomas, los cromosomas homólogos y los cromosomas X y Y. Los cromosomas homólogos se dice que los dos cromosomas de cada par diploide son homólogos y contienen los mismos genes, pero como uno es de origen paterno y el otro de origen materno, pueden tener alelos diferentes en algunos lócidos. Y los cromosomas X y Y, como ya muchos de nosotros sabemos, son los cromosomas sexuales, los cuales tienen algunas regiones homólogas, pero la mayoría de los genes son diferentes. Un cromosoma sexual es un tipo de cromosoma involucrado en la determinación del sexo. Los seres humanos y el resto de los mamíferos tienen dos cromosomas sexuales, X y Y, que en combinación determinan el sexo de una persona. Las mujeres tienen dos cromosomas X en sus células, mientras que los hombres tienen uno X y uno Y. Durante la meiosis de la espermatogénesis masculina, los cromosomas X y Y se emparejan en las regiones pseudoautosómicas, lo que permite que los cromosomas se agreguen en las diferentes células. Ok, ahora voy a dar también una breve explicación de los genotipos y de los fenotipos. Los genotipos, podemos referirnos a los genotipos a un conjunto de información genética almacenada en el ADN de un organismo particular, cuya totalidad en términos de especie compone el genoma. O, dicho de otra forma, cada ser vivo posee un genotipo específico, que es el total de la información genética albergada en sus células. Y el fenotipo podemos decir que son las características físicas observables de un organismo, producto de la expresión o manifestación de la información genética contenida en el genotipo. Es en concordancia con las condiciones del ambiente determinado en el que hace vida el organismo. Ok.
Ahora voy a hablar acerca de las mutaciones, las causas de las mutaciones y las enfermedades que pueden ocasionar las mutaciones en el ADN. Las mutaciones son las variaciones hereditarias en el código genético. Es un cambio estructural en uno o más nucleótidos que codifican la información genética del ADN. Este, También pueden ser cambios estructurales en un cromosoma. ¿Ok? Las mutaciones ocurren de forma espontánea. Algunas ocurren con una frecuencia de 1 a 10.000, siendo no tan estables, pero hay otros genes que han logrado pasar millones de años sin modificarse. La mayoría de las mutaciones que pensamos que son importantes para la evolución suceden de forma natural. Por ejemplo, cuando una célula se divide, hace una copia de su ADN y, algunas veces, esa copia no es perfecta. Esa pequeña diferencia con la secuencia de ADN original es una mutación. Las rupturas espontáneas del DNA también pueden causar mutaciones. Las mutaciones también pueden producirse al ser expuestos a ciertos compuestos químicos o a radiaciones que pueden romper las cadenas de DNA. Las células tienen mecanismos para reparar el DNA dañado o alterado, pero no son perfectos. Cualquiera que sea la causa, las mutaciones suceden desde el momento en que una célula lleva una secuencia de DNA ligeramente diferente a la original. Este, las mutaciones en el ADN pueden generar distintas enfermedades. Hoy voy a hablar sobre algunas de esas enfermedades. Una de ellas es la esclerosis lateral amiotrófica, la cual es una enfermedad que ocasiona fallas en el sistema nervioso provocando parálisis degenerativa, así como esclerosis en la médula espinal. Esto no interfiere en la inteligencia de los individuos, como es el ejemplo de Stephen Hawking, importante físico teórico sobre la relatividad que ya muchos conocen. Los genes que intervienen en la falla pueden ser causantes o los de susceptibilidad genética, que son los que aumentan la posibilidad de obtener la enfermedad, aunque los causantes son heredables y provocan la ELA familiar, pero solo el 10% de los casos son así. Ahora, el daltonismo. El daltonismo, o más exactamente, la visión de color mala o deficiente, es una incapacidad para ver la diferencia entre ciertos colores. Al igual que la hemofilia, tiende a manifestarse en hombres, ya que las mujeres suelen transmitirla a través de su descendencia masculina. Esta condición está vinculada a un gen recesivo situado en el cromosoma X y sigue un patrón de herencia ligado al sexo. Para que un hombre sea daltónico es necesario que el gen que causa el daltonismo esté presente en el cromosoma X. En el caso de las mujeres, deben heredar este gen recesivo de ambos progenitores para ser daltónicas, es decir, ser homocigotas recesivas. Las mujeres heterocigotas no experimentarán la enfermedad, pero pueden ser portadoras y transmitirla a su descendencia. Otra enfermedad muy conocida es el albinismo, la cual es causada por mutaciones genéticas que afectan a los genes responsables de la producción de melanina. Puede ser heredado de los padres o surgir de forma espontánea debido a una mutación genética nueva. Existen varios tipos de albinismo, incluido el albinismo oculocutáneo, que afecta la piel, el cabello y los ojos, y el albinismo ocular, que afecta principalmente a los ojos. Las personas con albinismo pueden tener una apariencia muy pálida y suelen tener cabellos y ojos de color claro, como blanco o rubio platino. Y en algunos casos los ojos pueden ser de color azul claro o rosado, debido a la falta de pigmento en la retina. Además de los aspectos físicos, el albinismo puede afectar la visión, ya que la falta de pigmentación en la retina puede provocar problemas como sensibilidad a la luz, nistagmo, que es el movimiento ocular rápido e involuntario, y reducción de la agudeza visual. Muchas gracias, eso fue todo por hoy. Fue un placer haberles expuesto a ustedes y listo. Bye.